Muchísimas gracias a la doctora Jimena Correa, al doctor Andrés Quiseno, por formular esta invitación a la Superintendencia Financiera para compartir con ustedes su visión sobre el desarrollo del mercado de capitales y el importante rol que juegan los fondos mutuos de inversión en esta dinámica de ahorro e inversión en el país. Siempre es un privilegio estar en un foro que dedica tiempo, un día completo, para hablar del ahorro y de cómo buscar estrategias para fomentar eso que en el país ha venido decreciendo y que se necesita para garantizar la sostenibilidad económica, el desarrollo económico, la inversión y el progreso de todos los colombianos. Entonces es fundamental este tipo de conversaciones y la labor que ustedes desempeñan es esencial en ese camino. Como supervisores nos sentimos muy orgullosos de estar acá y esperamos que las reflexiones que vamos a compartir con ustedes sean de utilidad. Quisiera empezar mostrando una no muy buena noticia, y es que el ahorro en el país, como ustedes han oído, esta es la gráfica favorita del profesor Ferrari, quien aprovecho se excusa por algunos temas personales, no puede estar aquí, le hubiera encantado, estaba planilladísimo desde el comienzo, pero a última hora tuvo que desistir de su visita a Medellín y me encargó que transmitiera los mensajes con el mismo énfasis, quizás no con la misma gracia y altura que él lo hace desde el punto de vista académico, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Esta es la gráfica favorita del profesor Ferrari, es cómo muestra que el ahorro en Colombia ha venido reduciéndose no de manera temporal en los últimos 5 años, sino que viene en una tendencia decreciente desde hace ya varios años. Hay factores estructurales que podrían estar explicando esta situación. No voy a entrar a especular sobre cuáles son de ellos, pero quisiera mostrar que la tasa de ahorro se estuvo manteniendo alrededor del 18-17% como porcentaje del Producto Interno Bruto en buena parte de la primera década de este siglo, y a partir de 2015 empieza un deterioro progresivo de esa tasa de ahorro como porcentaje del ingreso de los colombianos, al pasar del 17.8% del Producto Interno Bruto a el 7.0% del Producto Interno Bruto. Eso mismo se ve reflejado en la disponibilidad de recursos para la inversión. La formación bruta de capital fijo como porcentaje del Producto Interno Bruto alcanzó máximos del 25.1% hacia el 2014-2015 y se reduce de manera permanente hacia niveles del 17.8% actualmente. Un reto que tiene el país es recuperar esos niveles de ahorro, recuperar esos niveles de inversión, y obviamente todas las actividades que desplieguen los actores de este ecosistema son fundamentales para lograr ese objetivo. ¿Cuáles son las posibles causas de esa bajo nivel de ahorro como porcentaje del Producto Interno Bruto? La cultura de ahorro en nuestro país es relativamente baja. No tenemos en perspectiva horizontes de planeación de largo plazo que nos permitan pensar en que los sacrificios de hoy podremos verlos reflejados en beneficios de 5, 6, 10, 15 o 20 años o para futuras generaciones. Tenemos una concepción de inmediatez que nos hace que le demos privilegio al consumo, y eso va en contra obviamente de la capacidad de acumulación de riqueza para los futuros. Un nivel de educación financiera baja. Hablábamos con Jimena hace un rato sobre la necesidad de que todos los colombianos desde chiquitos aprendamos, y no se trata de una educación financiera de aprender necesariamente conceptos técnicos de manera mecánica, pero internalizar desde chiquitos la capacidad de entender que si sacrificamos algo de nuestro consumo presente, de nuestra satisfacción inmediata, de nuestro goce por las cosas que nos generan el consumo inmediato, para poder disfrutar en mayor medida en el futuro o planear nuestro futuro, esa es la verdadera educación financiera que necesitamos para incentivar los niveles de ahorro que tenemos en el país.
sin perjuicio de que la educación financiera que versa sobre aspectos técnicos que todos ustedes conocen muy bien, de tasas de interés, de retornos, de cálculo de cuotas, de entender esa filosofía es importantísima, pero si no hay una cultura de educación financiera que tenga en mente el ciudadano común y corriente de que ahorrar, invertir para el futuro es importante, pues obviamente esos conceptos básicos no pasan de ser retórica y conocimientos adicionales. Y el tema de la cultura de corto plazo, que ya lo mencioné, que está muy enfatizado en nuestro día a día. ¿Cuáles son los impactos que genera este problema del ahorro y la falta de inversión? Baja profundidad del mercado de capitales. Más adelante les voy a mostrar unas cifras que muestran el tamaño irrisorio que tiene nuestro mercado de capitales en relación incluso con economías de similar nivel de desarrollo. Y esto obviamente tiene profundas repercusiones sobre la disponibilidad de recursos para la inversión del sector privado y el crecimiento económico. Baja contribución al crecimiento económico, menor disponibilidad de recursos para proyectos de largo plazo. Y hay un tema fundamental que es una consecuencia muy importante de los bajos niveles de ahorro e inversión, y es que si no hay ahorro suficiente en una economía, los apetitos de inversión de esos que ahorran son muy restringidos a tener rentabilidades o una relación retorno-rentabilidad que favorece muchísimo los bajos niveles y apetitos de riesgo. Es decir, privilegian la adopción o inversión en activos que generan un retorno relativamente bajo, pero que son relativamente seguros, en renta fija, calificados como AAA, y en esa medida, si el nivel de ahorro es muy bajo, pues obviamente las posibilidades de ampliar esa curva de apetito de riesgo en la economía se reducen considerablemente, y al reducirse ese apetito de riesgo en la economía, se reducen las posibilidades de innovación, de tomar riesgos, y de que quienes están diseñando ideas y generando ofertas futuras o promesas futuras de rendimiento no encuentren los recursos suficientes para financiar esas ideas. En la medida en que haya muchísimo ahorro disponible, obviamente los inversionistas la oferta de recursos va a ser tan alta que la disponibilidad de esos inversionistas a tomar más riesgo para mejorar sus rendimientos haga que la disponibilidad de recursos para la innovación, para el fracaso, incluso que puede significar esa innovación, estén disponibles en mucho más cantidad en la economía. Quisiera mostrarles este cuadro que tiene muchísimas cifras, pero me voy a centrar exclusivamente en esta línea. Esta línea muestra el consumo de los hogares como porcentaje del Producto Interno Bruto. El consumo de los hogares es esencial para la dinámica de la economía. Si el consumo de los hogares se para la economía. No hay duda de que eso es así. Sin embargo, estructuralmente hemos visto que la economía cada vez es más dependiente del consumo de los hogares. Hacia el año 2005 los hogares consumían alrededor del 67.7% del Producto Interno Bruto. Hoy en día están consumiendo alrededor del 77% del Producto Interno Bruto. Eso en palabras o en números mal contados significa que si estuviéramos parados con el Producto Interno Bruto actual, nominal, que es de alrededor de 1.800 billones de pesos, estamos consumiendo alrededor de 150 billones de pesos más anualmente frente a lo que lo hacíamos hace 20 años. Y eso tiene que ver obviamente también con las tasas de ahorro que han venido bajando de manera estructural. Y uno ve, yo estuve hace algunos años en la delegatura de riesgo de crédito y nosotros veíamos series de largo plazo de las tendencias de la cartera de consumo y veíamos que estructuralmente la economía manejaba un nivel de riesgo de crédito de consumo de alrededor del entre 3 y 6%, y en esa franja no se movía estructuralmente, pero a partir de este siglo, los niveles de riesgo de crédito de consumo subieron sustancialmente hacia niveles del 8 o 9%, y eso obviamente también tiene que ver con esto. La sociedad se ha volcado más hacia el nivel de consumo,
todos los niveles socioeconómicos tienen afortunadamente mayor capacidad de acceso a productos de financiación de consumo vía libre inversión, pero eso significa obviamente también mayores riesgos para la economía. Entonces, el mensaje aquí es, los hogares hemos cambiado estructuralmente nuestros patrones de consumo, que incluso vemos que cambiaron después de la pandemia. Hay estudios que empiezan a mostrar que la propensión marginal al consumo cambió estructuralmente después de la pandemia, incluso en cohortes de generaciones que antes eran muy reacias al consumo y que tenían mayor propensión marginal al ahorro. La gente está privilegiando incluso hoy más el presente, el disfrute del consumo, que el ahorro hacia futuro, y eso es un tema que debería ser objeto de preocupación y estudio para ver cómo se hace para estimular que la gente vuelva a tener patrones de ahorro, sobre todo en economías que requieren ese ahorro, economías ricas que ya han transitado un siglo o siglo y medio de generación de riqueza, de satisfacción de las necesidades básicas de su población, de la generación de un aparato productivo, de una infraestructura y de todo eso. Los niveles de ahorro seguramente no son tan necesarios como lo tienen países en vías de desarrollo como este. Un bajo nivel de inversión, obviamente, y de ahorro reduce la participación del mercado de capitales en la economía. Básicamente hoy en día esta gráfica, este cuadro muestra el porcentaje, el volumen de negociación de las acciones en el mercado de valores como porcentaje del Producto Interno Bruto. La buena noticia, y lo leíamos recientemente en el periódico, es que el mercado de renta variable ha venido creciendo durante 2025 y los niveles de rentabilidad han venido mejorando. Y esa es una muy buena noticia, porque antes se negociaban en promedio, el año pasado se negociaron en promedio en la bolsa de valores diariamente 80.000 millones de pesos, 83.000 millones de pesos. Hoy en día ya estamos hablando de volúmenes de negociación de alrededor de unos 128.000 millones de pesos. Sin embargo, la mala noticia es que eso todavía es insuficiente. 1.2% del Producto Interno Bruto de negociación anual en el mercado de acciones es bastante lejano de lo que muestran incluso países como Chile, y ni hablar de economías más desarrolladas como Estados Unidos o las de Asia. Si nosotros llegáramos a tener el nivel de negociación que tiene, por ejemplo, Chile, que es del 8.9% del Producto Interno Bruto anual, nosotros estaríamos viendo niveles de negociación hoy, o deberíamos estar viendo niveles de negociación hoy de acciones de alrededor de 700.000 millones de pesos. Y no quiero ni imaginarme si llegáramos a tener, obviamente, niveles de negociación como los que tienen los países desarrollados. El mercado de capitales obviamente tiene diferentes vías o vehículos a través de los cuales el ahorro acumulado, que así sea bajo, de los hogares y de las empresas, pues se va a ir acumulando y se va acumulando en diferentes estructuras y vehículos de inversión. Este cuadro muestra un poco cómo es esa caracterización del mercado de valores. Nos gusta mostrarla para ver un poco hacia dónde es que se están dirigiendo los recursos de inversión, hacia qué vehículos. La fiducia estructurada tiene actualmente un saldo de alrededor de 566 billones de pesos, que representa el 33.3% del Producto Interno Bruto. Estas son cifras a diciembre del 24. Los activos bajo administración suman, que es la mayor cifra, 886 billones, con cerca de la mitad del Producto Interno Bruto, donde la mayor parte de estos recursos son los fondos de pensiones obligatorias, con alrededor de 450 billones de pesos, y fondos de inversión, fondos de pensiones voluntarias, con alrededor de unos 40 billones de pesos en administración. El monto de los valores en circulación en bonos y títulos productos de procesos de titularización, sin incluir los títulos del gobierno, son 63.7 billones de pesos, es decir, todo lo que ha pasado por oferta pública, por autorización de la Superintendencia Financiera, hoy vale en circulación alrededor de unos 64 billones de pesos, que representan el 3.75% del Producto Interno Bruto. Este es un país de negociación de renta fija. Ese monto que les mencionaba de acciones, que era el 1.2% del Producto Interno Bruto en acciones,
es del 26.9% en renta fija. Aquí se ve una mayor dinámica y esto obviamente obedece en esencia a la negociación de títulos del gobierno. Pero hay buenas noticias y es, esta gráfica muestra cuál es el monto de ofertas públicas autorizadas anualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia, y vemos después de la pandemia un rebote importante nuevamente del apetito de los emisores de volver nuevamente al mercado de valores. El año pasado se autorizaron alrededor de 12.2 billones de pesos en nuevas ofertas públicas, donde fundamentalmente estuvieron dirigidas al mercado principal en renta fija, segundo mercado en renta fija, y un pedazo importante se autorizó para la emisión de nuevas acciones. Y estuvo enfocado fundamentalmente en dos entidades del sistema financiero. En lo corrido del 2025 esta cifra es aún mayor, estamos alcanzando ya alrededor de 15 billones de pesos de autorizaciones, no de colocaciones todavía, autorizaciones. Es decir, yo voy a la superintendencia para que me autoricen la emisión de bonos o de acciones, y este es el monto que se ha autorizado hasta julio de 2025. La no muy buena es que el monto colocado después de haber tenido un rebote importante después de pandemia, el año pasado se llegaron a colocar efectivamente en el mercado alrededor de 7.2 billones de pesos en instrumentos del mercado de valores, donde hubo un pedazo importante de renta variable de estas dos instituciones financieras que les menciono, y 5.8 billones de renta fija. Este año vamos con alrededor de 1.5 billones, que si lo comparamos en un run rate para el resto del año, nos diría que haríamos algo así como la mitad de lo que se hizo el año pasado. Sin embargo, somos optimistas de que en el segundo semestre ya se están empezando a mover nuevas colocaciones de títulos y esperamos no estar tan abajo de lo que ocurrió el año pasado. Y esto obviamente tiene que ver con muchísimos temas, los desafíos económicos locales en materia fiscal, el tema de las tasas de interés, el contexto internacional que ha planteado nuevamente desafíos en materia arancelaria y de comercio exterior. Todos esos elementos se suman obviamente para que los emisores sean un poco más cautos en momento de colocaciones, y hemos visto también un auge importante de empresas y de emisores locales de ir a los mercados del exterior, quizás por mayor disponibilidad de recursos, seguramente por temas de rentabilidad o de costo de financiación. Esos seguramente también son elementos esenciales a la hora de ir a hacer colocaciones importantes como las que se han visto recientemente en mercados internacionales de emisores locales. Otra muy buena noticia, esta gráfica nos gusta mucho, y es en materia de sostenibilidad. Los emisores están cada vez más interesados en hacer emisiones con criterios de sostenibilidad. Y son criterios de sostenibilidad no del greenwashing, que seguramente es una preocupación que tienen no solamente los mercados sino las autoridades, sino que realmente son valores que cumplen con los requisitos internacionales para ser considerados como valores con criterios de sostenibilidad, ser verdes o ser sociales. Este es el número de emisiones que se han hecho desde el año 2016 con criterios de biodiversidad, plateados, verdes, sostenibles o sociales, y vemos una tendencia creciente donde se alcanzó el mayor pico de emisiones o número de emisiones en el 2022, hubo una caída importantísima en 2023, una recuperación el año pasado, y en lo corrido de vamos muy bien con 2 emisiones cuyo monto es alrededor de unos 700.000 millones de pesos. El año pasado alcanzamos estas 4 emisiones que se hicieron, fueron por 1.2 billones de pesos, y los criterios que más están pesando en este momento son los criterios de ser bonos sostenibles, es decir, que tienen una combinación tanto de criterios ambientales como de criterios sociales. Y bonos plateados, que podrían ser considerados como en la categoría de sociales, porque están enfocados fundamentalmente a atender objetivos de desarrollo sostenible
de las Naciones Unidas enfocados en la población mayor de edad. Y en el marco de los programas de emisión y colocación, los famosos PEC, que tienen asociados valores con criterios ASG, también hemos visto una importante dinámica en los programas de emisión y colocación, es decir, aquellos, lo llamamos nosotros chequeras que tienen los emisores para hacer emisiones permanentes sin tener que pasar por la Superintendencia Financiera a autorización por cada una de esas emisiones en particular. Estos programas de emisión y colocación cada vez tienen más estos criterios en cuenta y son los números de OPEX o adendas a esos PECs o reformas a esos PECs que lo que hacen es incluirle criterios de sostenibilidad o ESG en los prospectos de emisión. Y esta es la última parte que queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el papel de los fondos mutuos como una herramienta de ahorro para el mercado de valores. Quisiéramos empezar con unas cifras que ustedes ya las tienen mucho más claras que nosotros. El monto administrado por los fondos mutuos de inversión suma alrededor de 1.2 billones de pesos, en donde vemos una alta participación. Quizás lo más importante de destacar en esta gráfica es la vocación de inversión que tienen ustedes. Contrario a otros vehículos de similar naturaleza que tienen más una vocación de préstamo, que es esta naranja que la de inversión, ¿sí? Obviamente, pues ustedes tienen unos límites regulatorios, tienen unos enfoques, límites regulatorios que vienen de muchísimo tiempo atrás. Esa será una discusión que tendrán seguramente ustedes internamente, pero que hacen que efectivamente sean unos vehículos pensados en la inversión. Y en la inversión, y vamos a ver la composición del portafolio, donde tienen unos elementos de largo plazo que hacen que eso sea bien interesante. La rentabilidad, ustedes también vivieron momentos críticos, importantes después de la pandemia. La buena noticia es que esa rentabilidad sobre el activo se ha venido recuperando. El año pasado, según nuestros cálculos, alcanzó niveles del 10.4%, y, en el 23 del 10.4% y el año pasado del 7.4%. Ese tema seguramente lo van a ver más tarde con los conferencistas que tienen de sociedades comisionistas de bolsa y de corporaciones financieras, pero ahí hay oportunidades importantísimas en el mercado que se abren para mejorar esa rentabilidad en un contexto desafiante, en un contexto que no es fácil de leer hacia futuro. Todo el mundo esperaba que las tasas de interés cayeran aceleradamente con la caída de la inflación, pero los desafíos fiscales y el contexto internacional han impedido que esa velocidad se refleje. Vemos por otro lado un mercado de acciones recuperándose. Seguramente los inversionistas de portafolio están viendo obviamente oportunidades de largo plazo, nuevamente no ahora, que muestran que seguramente la valoración de algunas compañías todavía sigue siendo atractiva frente a lo que ha sido la dinámica del mercado y sus resultados futuros esperados. Hay una cosa que cuando hablábamos con el profesor Ferrari de esta presentación nos llamaba muchísimo la atención, y es la multiplicidad de actividades que tienen sus empresas patrocinadoras. Esta no es una industria que solamente dependa del sector financiero, sino que tiene muchísimos actores que están dispersos en diferentes sectores económicos del país. Alrededor del 18% de las empresas patrocinadoras está en el sector de actividades financieras y de seguros, el 17% en industrias manufactureras, 12% en actividades de atención de la salud y asistencia social, y el 10% en otras actividades de servicios. Y eso lo que es una muy buena noticia del potencial que tienen estos instrumentos para llegar a cualquier empresa del sector de la economía, para fomentar, para propiciar el ahorro conjunto entre empleadores y trabajadores. Esta gráfica, yo estoy seguro que está bien, pero me llama muchísimo la atención, y es ¿por qué la presencia regional de los fondos mutuos de inversión? Esa es una respuesta obvia, y es, aquí se produce el 80%, el 90% del Producto Interno del país.
pero me llama la atención que en el mapeo geográfico de los fondos mutuos de inversión no tengamos ciudades importantes como las del nororiente colombiano, en el eje cafetero, en el oriente del país, no importando el tamaño, pero yo quisiera saber si hay alguien aquí, por ejemplo, de un fondo mutuo que tenga su origen en Pereira, por ejemplo, o en Los Llanos, en Cúcuta, norte de Santander, como para verificar si la gráfica está bien o no, pero eso es, digamos que llamativo, pero a su vez genera una muy buena oportunidad de dispersar esta infraestructura de ahorro y de inversión en otras regiones del país, que seguramente, como ustedes lo saben, va a generar beneficios para los empleados y para los empleadores también, de poder ampliar la capacidad de ahorro y el bienestar de sus trabajadores. Entonces, nos llamó bastante la atención, donde obviamente, y ya entiendo por qué el foro se hizo aquí en Medellín y por qué la sede de Asomutos está aquí en Medellín, y es llamativo y es bien importante porque Bogotá contribuye con alrededor del 24% del Producto Interno Bruto, Medellín con el 14%, Medellín y Antioquia, la región metropolitana de Medellín, con el 14% del Producto Interno Bruto nacional, pero en materia de fondos es Medellín la ciudad campeona en materia de fondos y de empresas localizadas en esta ciudad. Eso es muy positivo. La cantidad de fondos ha disminuido lamentablemente de 47 a 44, igual que el número de afiliados. De 83.806 afiliados que tenían las entidades vigiladas, hemos pasado a 58.740 según la información que ustedes nos remiten periódicamente. Y este número, por lo menos en el corto plazo, podría seguir bajando porque hay fondos que están tomando decisiones de otra naturaleza. Sin embargo, es importante ver en materia de actividad y de estos afiliados que se mantienen y que puedan crecer, pues obviamente hay retos significativos. Tenemos actualmente 35 fondos vigilados y 9 controlados. Como ustedes saben, el hecho de ser vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia impone una serie de obligaciones con mayor periodicidad, con mayor profundidad, con el cumplimiento de unos requisitos que hacen más exigente obviamente la labor de ustedes y de nosotros como supervisores. Esta es la clasificación del portafolio de inversiones que ustedes tienen en la actualidad. No se los tengo que repetir, mayoritariamente tienen certificados de depósito a término en entidades financieras, fondos de inversión colectiva, que es una alternativa de inversión importante, bonos, TES y acciones. Yo me quedaría con esta parte de acá, que es el 30% del portafolio de los fondos mutuos de inversión están puestos a disposición de instrumentos diferentes a los que cualquier otro fondo de inversión de mayor tamaño, de mayor envergadura podría tener, donde esos fondos fundamentalmente están enfocados en certificados de depósito a término en mucho más del 60%. Y esto es muy positivo, esto que el 8% esté en acciones y con una tendencia creciente es bien positivo, y seguramente ahí podrán ustedes encontrar mejores oportunidades de inversión y de rentabilidad en el mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros vemos? ¿Qué elementos positivos destacamos nosotros de esta industria como dinamizador del ahorro y de la inversión? Crean y mantienen una cultura de ahorro colectivo. El hecho de que estén reunidos acá, el hecho de que haya una dispersión geográfica importante, que cuenten con el respaldo de sus empresas patrocinadoras en materia de los aportes que hacen de manera colectiva, de la vocación de permanencia que tienen los inversionistas que pertenecen a estos fondos. Eso es un elemento central para el desarrollo de esta industria.
El incentivo al ahorro de los trabajadores y empresas es fundamental. Fortalecen las relaciones entre empresas y trabajadores. De lo que leíamos, el origen hacia los 60 de este tipo de instituciones fue básicamente ese, fortalecer la relación empresas-trabajadores en un momento en que el país se encontraba en unas situaciones de convulsión social importantes. Tienen un portafolio diversificado con una rentabilidad importante, rentabilidad que va directamente a las cuentas de actuales o potenciales futuras de los afiliados de manera importante. Incentivan la permanencia y la perseverancia en el trabajo por los incentivos que tienen, y el diseño de este esquema de ahorro hace que obviamente los trabajadores tengan el incentivo de permanecer y quedarse en las compañías y seguir ahorrando. Contribuyen a financiar la economía, este es un tema importante. Y hay un tema que desde el punto de vista de la supervisión nos parece esencial, y es que el alto nivel de participación y de involucramiento de los afiliados a los fondos mutuos de inversión es un elemento de gobierno corporativo esencial en la conducción de estos negocios. Cuando los principales stakeholders de una organización no están metidos, no están involucrados, no están ahí, se presentan, digamos, riesgos, se presentan cuellos de botella. No significa que ustedes no los tengan, pero ese involucramiento de los trabajadores en los órganos sociales, en las juntas directivas, en la alta gerencia y en las decisiones que se están tomando permanentemente, es para nosotros un elemento esencial en la conducción de este negocio, y un elemento que estamos viendo que nos ayuda en el mecanismo de supervisión que tenemos con las entidades, con ustedes. De hecho, lo vemos en el comité de posesiones que tenemos cada 8 días en la superintendencia. Siempre tenemos varios fondos que presentan sus candidatos, y cuando leemos sus hojas de vida con unas trayectorias profesionales largas, importantes, con buena experiencia, con un involucramiento y con un compromiso con las compañías y con el resto de sus compañeros de trabajo, esos son elementos que nosotros desde el punto de vista cualitativo valoramos mucho a la hora de posesionar o no un miembro de junta directiva o un representante legal de un fondo mutuo de inversión. Esos son entonces los elementos que nosotros como superintendencia queríamos transmitirles. Esta es una industria que tiene unos retos importantísimos hacia el futuro, unas oportunidades gigantescas, y seguramente en el marco de las discusiones que se adelanten en el día de hoy, ustedes van a poder identificar esos elementos y agenda de trabajo que hacia futuro haga que esta industria sea mucho más próspera, que ese mapa que yo mostré sea mucho más amplio de colores hacia el resto del país, y que los números de administración de activos y de afiliados que tienen ustedes sea cada vez más amplio. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Preguntas? Si tienen preguntas, con mucho gusto. Si no la puedo responder, la anoto. Señor. Se la damos al doctor Ferrer. Sí, señor. Buen día para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Héctor Urbano, miembro de Junta de PYMEVAP, el fondo del Banco Popular. Doctor, mil gracias por la presentación muy completa, un diagnóstico bastante actualizado. Mi pregunta básicamente es la siguiente. Como pudimos ver, hay unas diferencias grandes respecto a muchos países donde el ahorro se maneja de una forma diferente, el largo plazo es premiado, forma parte de la cultura. En su tarea de supervisión, no solo para Colombia, sino de pronto con otras entidades similares en Latinoamérica, o no sé si Europa, ¿hay algún ejemplo a emular donde le hayan dado vuelta al tema del ahorro significativamente, que ustedes conozcan? Mil gracias. Muy buena pregunta. No conozco ninguna experiencia cercana de la región, pero hay una experiencia que a nosotros desde la superintendencia nos llama muchísimo la atención, y es la del sudeste asiático.
El sudeste asiático hacia mediados del siglo XX tenía tasas de ahorro muy bajitas, supremamente bajas, no llegaban a superar el 5% del Producto Interno Bruto, y hoy en día son de los países que más ahorran. Corea del Sur, por ejemplo, es el país que ha logrado incentivar sus tasas de ahorro de una manera importante, y las tareas que se emprendió el gobierno para incentivar esas tasas de ahorro tienen que ver con, incluso con restricciones al consumo, temas de educación financiera, programas de ahorro incentivados por el gobierno, programas de estímulo a la colocación de nuevos instrumentos del mercado de capitales de largo plazo, es decir, una agenda regulatoria y de política pública muy agresiva en Corea del Sur para que los niveles de ahorro subieran en la manera que subieron, por la necesidad que tenían ellos de desarrollar su país. No tenemos capital y esas fueron las políticas. Es como el ejemplo más fuerte que hemos visto del sudeste asiático en materia de incentivo al ahorro. Así creo que me escucha Miguel Morales, que de este fondo me pongo a pensar, tengo y me da una inquietud en la disminución del ahorro. En el primer semestre de este año del 9,9, del PIB sobre el 6,12. Eso es mucha plata. Y yo diría, es algo cíclico, y si le pego a eso del aumento del gasto de los hogares, ¿sí? Yo diría, esa puede ser la respuesta. Ustedes han identificado si es algo cíclico o corresponde a un incremento de un gasto que antes no estaba y ahora sí está dentro de los hogares de la familia. El diagnóstico que tenemos preliminar es que es un aumento del gasto de los hogares. ¿Particularmente por algo o está? Particularmente creemos por el rebote que está teniendo la economía, por la mala situación financiera que hubo durante 2022 y 2023, que hizo que muchos de los hogares limpiaran sus hojas de balance. Muchos hogares no encontraron ni atractivo endeudarse por los altos niveles de tasas de interés que había, ni las entidades financieras tampoco eran muy proclives a otorgarles crédito por el deterioro que tenían en su cartera. Eso no se ha eliminado completamente, pero se ha reducido notablemente. La salud de los balances bancarios es mucho más alta, el apetito de los bancos por prestar está cada vez más alto, hay tasas, pese a que el Banco Central no ha bajado fuertemente sus tasas de interés, los bancos están siendo cada vez más agresivos en sus ofertas de colocación de cartera a tasas atractivas. Entonces sí es un impulso a la demanda de los hogares el que ha hecho que esos niveles de ahorro se hayan bajado sustancialmente. Es una gran pregunta y es un reto significativo. Yo creo que la superintendencia, en el marco de esa preocupación, viene adelantando unas mesas para el desarrollo del mercado de valores, y hay una iniciativa en particular que busca estimular la llegada de más emisores al mercado. Por ejemplo, estamos discutiendo un proyecto de circular que debería salir,
la próxima semana comentarios del público en general, por segunda vez porque ya salió uno, donde estamos cambiando la definición de emisor conocido. En la primera versión teníamos una definición de emisor conocido como que ya tuviera una emisión en circulación y cumpliera con unos requisitos cuantitativos en términos de valores inscritos y en circulación. Eso lo estamos flexibilizando para que, acorde con el decreto 1239, puedan llegar más empresas a emitir de tamaños más pequeños. Estamos pensando con las emisiones de empresas con activos superiores a 33.000 millones de pesos, que es muy bajito. Eso es bajito para el mercado de valores, y simplemente por economías de escala, una emisión de 5.000, de 10.000 millones de pesos, salvo que sea de segundo mercado y que esté muy ya enfocada a quién se la va a comprar, es difícil que tenga éxito en el mercado principal. Esa es una iniciativa que esperamos tenga resultado y que estimule la llegada de nuevas empresas para emitir acciones o bonos, fundamentalmente, que es su apetito de inversión, con diferentes niveles de riesgo, de rentabilidad en diferentes sectores, que haga que esa frontera de apetito de riesgo y disponibilidad y de oferta por ese apetito de riesgo se incremente un poco. Esa es la idea de esa iniciativa. Queremos también estimular la llegada de nuevos emisores con la generación en el futuro, estamos trabajando en eso, de prospectos de emisión estandarizados. Que la gente, que los emisores y las empresas entiendan que emitir no es una cosa por allá de ciencia nuclear y que es costosísimo y difícil, sino que sus propias áreas de inversión financieras y legales puedan entrar, diligenciar prospectos de información estandarizados electrónicamente, que sean de fácil diligenciamiento y con la información que requieren los inversionistas realmente. Muchas veces uno ve que hay información que se le requiere a los emisores, que es valiosa, pero no es esencial para la toma de inversión. Ustedes se la pasan en eso, ustedes saben que lo que quieren ver de una emisión es que la capacidad de pago de ese emisor. ¿Y esa capacidad de pago cómo se ve? Pues viendo los estados financieros, su trayectoria, su plan estratégico, los negocios a los que se dedica, algo de gobierno corporativo, y hacerse una muy buena idea de que esa es una empresa que está con niveles suficientes de rentabilidad, de gobierno y de estrategia para poder repagar sus deudas. En ese sentido, nosotros queremos hacer prospectos de información simplificados en función de esas características de esas empresas, del mercado al que está dirigido. Si está dirigido, por ejemplo, a inversionistas institucionales, que es segundo mercado, esos prospectos de información casi que deberían versar solamente sobre las características del título que se va a emitir, porque esos inversionistas ya conocen por la información pública de esos emisores todas esas características de sostenibilidad, de pago y eso que debería tener el emisor. Entonces es otra iniciativa que queremos empezar, ya empezamos a trabajarla y queremos, ojalá que el próximo año se nos materialice para que más empresas vayan y le ofrezcan al mercado la posibilidad de comprar sus títulos con combinaciones de riesgo-retorno mucho más atractivas para los inversionistas. Esos es como dos ejemplos de lo que seguramente hay muchísimas cosas más que hacer, pero esos son como dos ejemplos concretos en los que está apuntándole la superintendencia a mejorar en ese sentido. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Alberto Marcelo, de la Junta Directiva de Findahorro, del Fondo Mutuo de Inversión de Findeter. Digamos que aquí iba muy de la mano de la pregunta que acaba de hacer el compañero, y es que los ahorradores al interior de los fondos mutuos de inversión, efectivamente, no se está viendo que sea atractivo ahorrar, más allá de obviamente de una carencia en la cultura de ahorro y muy seguramente también de no acceder a préstamos o a endeudamiento. Digamos, hay afuera en el mercado ordinario, en la banca ordinaria, hay inversión que inclusive le representa un mayor retorno de los capitales si los tuviera dentro del fondo mutuo de inversión. Digamos que en ese punto
habría que mirar de pronto cómo fue la gráfica y el comportamiento, por ejemplo, el incremento de ciertas inversiones en la banca ordinaria, como por ejemplo el incremento de los CDTs, que ya la superintendencia también proyectó y dijo se había incrementado muchísimo el tema de los CDTs en la banca ordinaria, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían de pronto los asociados? Aprovechan el beneficio que da el patrocinador referente del Fondo Mutuo de Inversión, retira los recursos y los coloca afuera porque afuera le representa mayor retorno, ¿sí? Y debiese ser al contrario, ¿sí? Entonces, digamos que bajo esa perspectiva, sí sería bueno que la superintendencia financiera se concentrara, si obviamente dentro de la perspectiva es incentivar el ahorro y fomentar la inversión de mercados de capitales, porque en últimas eso redunda en el retorno que se le da a los asociados, pues generar digamos, diversificar el tema de los portafolios y que sea el retorno mucho más atractivo para que pues obviamente exista ese tipo de cosas. Entonces la pregunta está, digamos, si desde la superintendencia financiera, digamos, ahí está dentro del corto plazo incentivos a esa inversión en los mercados de capitales, ¿sí? Para que exista un mayor retorno y exista un incentivo a que las personas se mantengan dentro de los fondos mutuos de inversión, porque digamos que los capitales los están movilizando y están dejando escasamente los aportes ahí, y el resto de capitales los mueven para tener una rentabilidad en la banca ordinaria. Yo creo que es un reto importantísimo. Eso es la pregunta del millón para los gestores de portafolio de los fondos. La competencia por recursos es cada vez creciente y hay vehículos de inversión muy fáciles, muy sencillos y muy rentables. Ustedes ven cuentas electrónicas de bancos nativos digitales que están ofreciendo rentabilidades por saldos promedio del orden del 12, 11%. Eso obviamente, ¿cómo compite uno contra eso? Pero eso es transitorio. Eso no va a ser para toda la vida, eso es transitorio, pero obviamente los afiliados a los fondos aprovechan esas ventanas para sacar la mejor rentabilidad que puedan. Desde la superintendencia obviamente nos interesa, nos preocupa mucho el tema, pero la batería de instrumentos que nosotros como supervisores tenemos para estimular ese tipo de permanencia o de vocación de ahorro en estos instrumentos es muy limitada. Pero yo creo que está el reto ahí de los administradores de portafolio, ver con unos muy buenos análisis, ver las oportunidades de inversión que se pueden generar diferentes a los CDTs, qué es lo que no pueden hacer los afiliados. Si los afiliados se fueran a comprar bonos, no van a tener esa rentabilidad. Si se fueran a comprar acciones, menos, por los costos de transacción que eso supone, ¿sí? Entonces, aprovechar el vehículo para que los afiliados hagan cosas que de manera individual no pueden hacer, yo creo que es la ventaja que ustedes tienen. Y poder anticiparse a esas oportunidades de inversión, obviamente con una perspectiva de largo plazo. Poder anticipar qué va a ocurrir en la economía dentro de un año, qué va a pasar con las acciones de las empresas que lideran este país. Y poder tomar decisiones de inversión de largo plazo apostándole a esas empresas, cosa que los afiliados de manera individual no pueden hacer. Ellos sí pueden salir a colocar su plata en una cuenta electrónica, una muy buena rentabilidad, y seguramente van a estar felices por un tiempo, pero hay que, como decía Marcela, incentivarle la cultura de ahorro y decirles, si usted se queda acá con esta combinación de portafolio o con una combinación de portafolio un poco más arriesgada o agresiva en términos de lo que a mí me permite como fondo de largo plazo hacer, su rentabilidad esperada a 5 años no va a ser la que le está ofreciendo la cuenta electrónica, porque seguramente la cuenta electrónica, una vez las condiciones macroeconómicas se normalicen o las estrategias de atracción de clientes de esas compañías se normalicen, no van a estar ahí disponibles, y seguramente usted pues ya no puede volver aquí al fondo, ¿no? Entonces también ese tema de educación y de ver las posibilidades hacia el futuro que pueden tener los afiliados, creo que es un
Es un buen elemento para poder retenerlos y para poder conservarlos. Buenos días, soy Rosa Irene Guerrero, contadora del Fondo Mutuo Findahorro. Lo que estamos hablando en este momento es cuando se está diciendo básicamente la rentabilidad del Fondo Mutuo, pero los empleados y los socios de los fondos mutuos no pueden olvidar que su rentabilidad es completamente diferente a la que genera su fondo mutuo. O sea, hay unos fondos muy buenos en donde la empresa les da el 7% de su salario, o sea, desde ahí el 70% de lo que ahorran, que viene a ser, en el caso específico del que conozco, que si ahorra el 10%, pues le están dando el 7% de su salario, y ya eso es una excelente rentabilidad. Y si a eso le sumamos la rentabilidad que les da el portafolio, entonces yo pensaría a veces que nos está haciendo falta un poco en la parte administrativa volver a retomar y volver a enseñarles qué es un fondo mutuo a los socios de los fondos mutuos. Como indicarles y estarles recordando que lo mínimo que su empresa les da es el 50% de lo que ellos ahorran, y ya un 50% de un 10, de un 5, máximo de un 10, pues es una cifra bastante interesante sobre el valor de su salario. Entonces, hay que hablar de dos rentabilidades: la rentabilidad del socio y la rentabilidad del fondo. Y eso no se puede olvidar. Esa es una buena forma de mostrar los rendimientos en un informe, por ejemplo, anual de asamblea de afiliados. Una buena forma sería mostrar esos indicadores de rentabilidad corregidos por el aporte del empleado, no de todo el fondo, y una rentabilidad ajustada a ese activo que yo mostré del 8% sobre el, ¿cuánto sería? 50%, si uno supone aportes de 50-50 de lo que ahorra. De esos activos, más o menos, ¿qué porcentaje podría ser solo del empleado? De esos activos, de 1.2 billones, ¿qué porcentaje podría ser? En mi caso es el 34 de los aportes del empleado. Sí, el esfuerzo del trabajador. Y un 30% es las utilidades reinvertidas. O sea, estamos hablando de un 55% del ahorro ordinario más un 25% de las utilidades que digamos reinvertidas. Ajá. Y un 35% del extraordinario, que es en el caso de eso. Ok. Ese tipo de métricas ayudarían a reforzar un poquito más el sentido de rentabilidad y hacerlas efectivamente comparables. Tiene toda la razón. Ese 8 no se puede comparar directamente con el 12% de una cuenta de ahorro electrónica, porque hay que coger solamente como lo que ha sido parte del esfuerzo del trabajador con sus respectivos rendimientos individuales, como si uno tuviera dos cajitas. La cajita del empleado y mostrar que, ¿sí?, contra la rentabilidad de todo el fondo, que esa sí va para él, sí persevera y se queda ahí. Y eso obviamente va a ser muchísimo más del 8%. Con esos números podría llegar a ser del 15-16%. Fácilmente. Señor Alexander, muchas gracias pues por darnos la oportunidad de pronto de hacer algunas manifestaciones, y quiero ser consecuente con las últimas dos intervenciones frente a la posibilidad de mejorar los beneficios que le podemos ofrecer al afiliado y por ende pues llegar a cumplir con esos objetivos que se tienen planteados. Por ejemplo, estábamos hablando de los beneficios individuales, porque estamos hablando de rentabilidades individuales frente al neto del fondo. Sin embargo, pues no podemos olvidar de que las empresas patrocinadoras son la razón de ser del fondo. Muchos de nosotros estamos dentro de las compañías y pues yo tengo en este momento 17 empresas diferentes, pero son de dos grandes grupos. Todas no funcionan igual porque su tema económico es diferente. Sin embargo, sí tengo algo pues que quisiera como dejar aquí en anotación, y es que las grandes empresas
hacen muy buenos aportes. Por ejemplo, tengo una que premia el ahorro con 2 salarios mínimos en el mes de diciembre. Sin embargo, si nos vamos a ver la norma, no hace referencia a qué beneficio le podríamos dar a esa empresa, ya sea tributario, porque por el contrario hubo uno que estropeó ese esfuerzo, y no sé de qué manera entre la Super y el Ministerio de Hacienda puedan recapacitar sobre eso y ayudarnos a fortalecer ese incentivo para las empresas patrocinadoras. Sí. Ese es como un mensaje que quiero dejar. Gracias. No, sin duda la desaparición de ese incentivo tributario es un elemento crucial en el interés y en el incentivo de las empresas de mantener este tipo de vehículos. Lo que me llama un poco aquí y a ustedes es esa agenda, hay que construir esa agenda de largo plazo y de sostenibilidad de los fondos. Y esa agenda pasa por diferentes aristas: la agenda tributaria, la agenda regulatoria, la agenda de supervisión, la agenda de, ¿sí? Como un programa de modernización del marco regulatorio que rige las reglas de funcionamiento de esta industria, y eso debe involucrar a todos los actores de la vida nacional que puedan influir en el desarrollo de esta industria. Pero sí es esencial plantearse esa agenda. Tengo entendido que ya lo ha hecho el gremio y lo han, pero hay que, como dicen ustedes, perseverar en esa agenda para que obviamente puedan tener elementos de incentivos que hagan que esta industria florezca y ese mapa y esos números sean. Y que no desaparezcamos. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Sigo por aquí. Muchas gracias.